Último jueves de cada mes, el abogado responde en Onda Cero. Estamos en septiembre de 2021, comenzando temporada 21-22 y con la presencia, en este caso, de Elena Aguirre Gutiérrez desde Cobo Serrano Abogados. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marcos. Nos has traído un tema que afecta directamente al ámbito del derecho de familia porque ha habido modificaciones. El pasado 3 de junio se publicaba en el BOE la Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 3 de septiembre, por lo que actualmente se encuentra plenamente vigente, comporta importantes cambios y es por ello que vamos a informar todo lo que podamos sobre ella. ¿Qué tiene que ver esta ley con el derecho de familia concretamente, abogada? Pues Marcos, de la denominación de la propia ley, poco o nada hace pensar que esta ley pueda afectar al derecho de familia. Recordar que es el título de la ley es la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Sin embargo, en su articulado se introducen importantes reformas en materia de derecho de familia que no han de pasar desapercibidos por la trascendencia de su contenido. Concretamente, hablamos de las reformas de los artículos 94, 156 y 96 del Código Civil. Explícanos a qué aspectos, por tanto, del derecho de familia afectarían dichas reformas. Pues básicamente se reforman cuestiones inherentes a la patria potestad, al régimen de visitas de los menores o a la atribución del domicilio familiar al progenitor no custodio. Nos detenemos ahí, en la patria potestad. ¿En qué consiste lo que ha cambiado? Pues Marcos, para situar a los oyentes, vamos a recordar que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos no emancipados, así como el conjunto de deberes que deben cumplir los progenitores respecto de sus hijos. Normalmente es ejercida de forma conjunta por ambos progenitores, salvo excepciones en que la autoridad judicial competente puede suspender su ejercicio. Muy importante recalcar la diferencia que hay entre patria potestad y guardia y custodia. No es lo mismo, porque mientras que la guardia y custodia puede ser de forma compartida o puede ser de forma monoparental, es decir, ejercida solo por un progenitor, la patria potestad, salvo excepción por autorización judicial, es decir, por privación judicial, mejor dicho, es ejercida por ambos progenitores. Entre las cuestiones más controvertidas que engloban dentro del concepto de la patria potestad, pues se encuentran todas aquellas que tienen que ver con las decisiones importantes y trascendentales que afecten al menor y a su vida cotidiana. Puede ser, por ejemplo, cambio de domicilio, elección de religión o asistencia a profesionales médicos. Una de las cuestiones que más nos vamos encontrando en los juzgados son las negativas de algunos progenitores a que sus hijos se sometan a intervenciones psicológicas. Pues bien, hasta la entrada en vigor de la Ley 8/21, para llevar a un menor al psicólogo era necesario el consentimiento de ambos progenitores, salvo que uno de ellos estuviera condenado o inmerso en un procedimiento penal por violencia de género o violencia familiar, que aunque debía de ser informado, no era necesario su consentimiento. Para el caso de que uno de los progenitores no estuviera condenado o inmerso en ese tipo de procedimientos judiciales penales que hablábamos antes, si no se ponían de acuerdo, siempre se podía acudir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que el juez autorizaba, es decir, la última palabra la tenía el juez, que podía determinar o no la necesidad de esa intervención psicológica. La novedad que introduce esta ley es que, aunque no haya condena ni denuncia previa, si la mujer está recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, que recordemos en Castilla-La Mancha son los denominados centros de la mujer dependientes del Instituto de la Mujer de la Junta, podrá llevar al menor al psicólogo sin el consentimiento del otro progenitor. Y nos indicaba, abogada, que también hay una reforma del régimen de visitas. Pues sí, hasta la entrada en vigor de esta reforma, los jueces podían limitar o suspender el régimen de visitas si se daban graves circunstancias para ello. Sin embargo, la nueva ley modifica dicha facultad y la convierte en imperativa, al prever que en caso de haber una denuncia por violencia de género, el contacto entre padres e hijos sea automáticamente suspendido, con independencia de que si eres finalmente condenado o absuelto. Por lo tanto, desde el momento en que se incoen diligencias previas en virtud de una denuncia por violencia de género o violencia doméstica, no procederá el establecimiento de un régimen de visitas o estancias, y si existiera, se suspenderá. Es decir, en los supuestos que se indican, no será una facultad del juez acordar o no un régimen de visitas o suspenderlo o no, el que esté acordado. Por otro lado, ni tan siquiera hará falta la existencia de ese procedimiento penal para que un progenitor pueda ser privado de este régimen de visitas, siendo suficiente que la autoridad judicial advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Y analizando todas las variables, por último, ¿cómo afectaría la reforma a la atribución del uso de la vivienda?
Pues hasta ahora la ley no establecía limitación de tiempo en la atribución de la vivienda familiar al progenitor custodio. Por tanto, al igual que sucede con la pensión de alimentos, la atribución de este uso, del uso de la vivienda familiar, lo era hasta que los hijos alcanzaban la independencia económica, principalmente porque se incorporaban al mercado laboral, lo cual podía producirse a una edad adulta, pasada con creces la mayoría de edad. Con la modificación introducida con esta ley, se establece una limitación temporal, esto es, la vivienda familiar se atribuye y en defecto de acuerdos de ambos progenitores hasta que todos los hijos alcancen la mayoría de edad. Puede darse que haya hijos en situación de discapacidad, pues estos se equiparan a los hijos menores y será la autoridad judicial la que determine el plazo de duración de ese derecho. Esto implica también, muy importante, que expirado dicha limitación temporal y para el caso de que haya hijos que carezcan de esa independencia económica que hablábamos antes, sus necesidades se atenderán según lo previsto en materia de alimentos entre parientes. Es decir, ya son los propios hijos los que tendrían que iniciar un procedimiento judicial contra el padre o la madre. Podemos concluir, por tanto, Elena, que nos encontramos ante una ley que reforma aspectos bastante relevantes del derecho de familia. Pues sí, porque a la vocación reformista de la propia ley, que supone modificaciones en leyes bastante importantes de nuestro ordenamiento jurídico, por poner ejemplos, pueden ser el propio Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay que sumar, Marcos, las repercusiones que va teniendo su aplicación y que, como toda novedad legislativa, suscita ciertas polémicas. Son muchas las voces que reconocen esta necesidad de una modificación legislativa general en materia de familia, pero también hay una crítica en que se haya modificado este Código Civil en esta materia y con reformas tan importantes escondidas, por decirlo de alguna manera, aprovechando una ley que poco o nada tiene que ver con el derecho de familia, que tal y como exponíamos al principio. Recordar que la ley integra dichas modificaciones y lo es para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y no, como tal, el título se establece en la ley como reformista del derecho de familia. Sin embargo, como todo, pues hay sectores de la sociedad que difieren o aplauden estas modificaciones. Por un lado, por ejemplo, aplaudidas es el establecimiento de esta limitación temporal en la atribución del uso de la vivienda, considerado un avance en relación con la situación anterior a la reforma, en la que la atribución del uso de la vivienda era indefinida. Esto en muchos casos había sido fuente de abusos y para muchos progenitores una ruina al no poder disponer de la vivienda familiar en su totalidad, si era privativa o en parte cuando era ganancial. Sin embargo, y quizás la cuestión que más controversia está suscitando en la actualidad, y por eso no ha sido tan aplaudida, ha sido ese carácter imperativo que hablábamos de la reforma, el carácter imperativo que ha otorgado a la suspensión automática del régimen de visitas, el cual ha creado polémica. Por determinados sectores de la sociedad se considera un avance para evitar determinadas formas de violencia que se dan una vez cesado el matrimonio o la convivencia. Pero por otro, se considera que vulnera el principio constitucional que todo ciudadano tiene a la presunción de inocencia, así como que la norma dará lugar a un uso abusivo e instrumentalizado de las denuncias de violencia de género. El debate, por tanto, está abierto y saque usted su propia conclusión habiendo escuchado este interesante que nos trae hasta la antena de Onda Cero. El abogado responde con Elena Aguirre Gutiérrez. Si se le escapó algún detalle, el podcast de este espacio lo pueden encontrar en la web de Onda Cero Alcázar y también en la de Cobo Serrano Abogados, que es el bufete que colabora con nosotros un mes tras otro. Elena, gracias y hasta próximas intervenciones. Un saludo. Un saludo, Marcos.